Bueno, muy buen día para todos. Saludo cordial. Nuevamente aquí para continuar con la lectura de nuestro libro de Samuel. Entonces, hoy en Primera de Samuel vamos a leer el capítulo 15. Pero antes, les invito, vamos a mirar, a cantar en el libro de los Salmos. Busquemos en el libro de los Salmos el capítulo 19. Hay allí también unos versículos que tienen música. Entonces, Salmos capítulo 19 y los versículos 7 al 10. 7 al 10. Entonces voy a comenzar y para que los tengan en cuenta. Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Bien, y recuerden, siempre cuando cantamos, también oramos, son alabanzas al Señor. Bueno, entonces en esta mañana nuevamente vamos a Saúl, primer libro de Saúl, capítulo 15. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, gracias una vez más te damos por otro precioso día que nos das. Igualmente, gracias por la gran obra del Señor Jesús en la cruz. No nos cansaremos, Señor, de recordar y dar gracias por esta gran obra, porque es la muestra. Hoy reconocemos, Señor, de nuestro Salvador, y por eso es que somos salvos. Ahora, Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos des sabiduría y entendimiento, que este mensaje que nos trae sea para nuestras vidas, para aprender y para cada día ponerlo en práctica. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. José de Jesús, Lilia, Vicky, bueno, bienvenidos en esta mañana, y ahí seguirán ya agregándose los demás. Entonces, vamos a leer capítulo 15. No sé, bueno, me siento un poco retirado. Capítulo 15, versículo 1, vamos a leer entonces el día de hoy. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros
mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por lo demás, lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente.
Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Así fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa de Gabaa en Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, el Señor nos bendiga a través de su palabra. Interesante, continuamos con la vida de Saúl. Vamos a continuar con el tintico. Bueno, seguimos con esta historia interesante de este rey que en su corazón no tenía realmente a Jehová su Dios, ¿verdad? Recordando toda esta situación de Saúl, digamos que cuando alguien resuelve alejarse de Dios, las cosas no marchan. Cuando alguien se rebela, entonces su vida comienza con errores, con mentiras, ¿verdad? Y comienza a divagar cosas. Entonces, si nos alejamos de Dios, porque ya en nosotros, si nos alejamos de Dios, nos damos cuenta que nuestra caída va progresiva. Vamos cayendo lentamente, nos estamos hablando del Señor, porque nos olvidamos, nos rebelamos algunas veces contra Él, ¿verdad? Hasta que finalmente nos encontramos con un callejón sin salida. Caemos tanto que ya hay un desespero en nuestras vidas. Y a veces no sabemos qué hacer sino tomar las decisiones menos correctas, ¿verdad? Pero bueno, ya tomando aquí el capítulo 15, que es el tema de hoy. Saúl recibe una orden muy clara. El Señor era siempre muy claro, muy preciso en todas las órdenes que daba. Y le dijo: hiere a Amalek. Y bueno, antes de ir a la batalla hay algo interesante allí, ¿verdad? El Señor castiga a los amalecitas porque ellos siempre fueron unos opositores de Dios. Ellos tenían un rechazo total por Dios. Ahora, ¿por qué los manda el Señor que se les castigue de esta manera? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban a cruzar por allá por donde estaban los amalecitas. Y generalmente el pueblo mandaba adelante el ejército, los guerreros, adelante. Y atrás, como es de pronto razonable, todas las personas, los ancianos, los niños, las mujeres. Y ellos atacaron al pueblo de Israel por su parte de atrás, por su retaguardia. Y por eso dice, acabaron con todo lo que fue mujeres y niños, ¿verdad? Entonces oraron de una manera terrible. Entonces, acá no digamos que qué pasó por esa malecita, porque es que ellos fueron muy terribles. Entonces, en este momento no se merecían un premio. Entonces el Señor le dice y en ese momento dijo: deja que mi pueblo descanse, se estabilice y regresaré, porque ellos no merecían seguir viviendo por la maldad que hicieron. Entonces ya aquí Saúl recibe la orden, ¿verdad? No acabe con todos, porque viene ahora, no pueden seguir una gente tan mala seguir viviendo. Y el Señor dice en el verso 2: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel cuando salía de Egipto. Ok. Y bueno, ya Saúl convoca a su ejército, y en el verso 6 algo interesante. De tantas cosas hay un detalle interesante, ¿verdad? Que Saúl dice a los eneos: idos, apartados y salid dentro de los amalecitas, porque vamos a hacer guerra y lo vamos a destruir. Ahora, ¿por qué hacía esto Saúl? Porque si se supone que están allí, pero como suele ocurrir, igual recordemos cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, el Señor le permitió salir a Lot. O sea, no siempre todos
¿verdad? No generalizar, no siempre todo, así sea uno o dos, pero siempre hay alguien que merece no ser castigado por su actuar. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces aquí también vemos que los eneos son descendientes del suegro de Moisés. Entonces vemos otra historia, pero bueno, ellos no merecían estar allí, no merecían morir allí. Entonces Saúl hace ese acto de misericordia y les dice que se retiren. Saúl por un instante ahí, como una pequeña obediencia, algo de conciencia, ¿verdad? Dice, bueno, váyanse porque ustedes no merecen estar ahí. Ok. Y bueno, ya sucede la guerra y comienzan las indecisiones y comienzan los problemas de Saúl. En el verso 8 dice, y tomó vivo a Agag, pero al pueblo mató a filo de espada. Cuando el Señor da la orden herir, aquella época cuando se hería a una persona generalmente, y hemos visto en muchos momentos que dice que le hundía la lanza en la quinta costilla, y ahí parece ser que es un punto definitivo. Pero bueno, ya Saúl hace su guerra, la gana, y en el verso 9 dice, y Saúl y el pueblo, ya, no fue orden de Saúl, no fue que el pueblo dijera, porque el pueblo en este momento no fue como la voz de Dios, ¿no? En este momento dice Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, verso 9. Entonces, aquí ya hay un incumplimiento del mandato del Señor, ¿verdad? El Señor dijo, había que acabarlos a todos y esa era la orden del Señor. Nosotros a veces cumplimos a medias. Hoy podemos criticar a Saúl, ¿verdad? Ah, no, Saúl, ¿qué hizo? Era el rey. Pero no, ya no miremos a Saúl, ya eso pasó. Ahora me miro yo. Estoy cumpliendo con lo que realmente el Señor manda que yo haga. Y si miramos, obedecemos, pero muchas veces a medias. Muchas veces hacemos a medias. No hacemos como el Señor dice en su palabra. A veces queremos ser justos, queremos ser honrados, pero resulta que llega el momento de que el corazón se debilita para favorecer algo o a alguien y primero miramos mi conveniencia y dejamos al Señor de lado y ahí viene el problema, ¿verdad? Entonces tenemos esas diferencias en nuestras vidas a veces. Pero ¿qué pasó? Miremos en el verso 13. Bueno, antes, ¿no? En el verso 11, ya el Señor pues, pasó la batalla y dice en el 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Ha incumplido mi palabra. ¿Qué tal que en estos momentos el Señor dijera, me pesa haber confiado en Jorge? Pensemos eso. ¿Estamos siendo de confianza para el Señor realmente? Y bueno, ahí entonces, apesadumbrado Samuel clamó a Jehová aquella noche. Samuel era un gran amigo. Quería y amaba de corazón a su rey. Y Samuel, me imagino, es como un padre, ¿verdad? Destrozado de ver la situación, incumplió. Y dice que madrugó para ir a ver a Saúl, y bueno, Saúl estaba haciendo sus vueltas y se escabulló como sea, pero lo encontró. Y en el verso 13, la mentira, ¿verdad? La mentira. Verso 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él creía que había cumplido. Y a veces nosotros también, digo, no, Señor, gracias, ya leí, ya oré, ya fui a la capilla,
Ya, Señor, ya, pero lo hicimos verdaderamente de corazón. Lo hicimos como el Señor quiere que se hagan las cosas rectamente. Y aquí Saúl está en el mismo. He cumplido, ¿verdad? Qué palabra tan comprometedora. Y es para que nosotros la tengamos en cuenta también y analicemos nuestra vida si realmente estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como hijos, ¿verdad? Sus hijos. Hagamos lo correcto. Y aquellos que no han hecho la decisión de fe, que en este momento pues no son hijos, quien no ha hecho decisión de fe y según su palabra, no lo decimos nosotros, sino lo dice el Señor. Todos somos creación, todos somos creación de Dios. Criaturas, todos, los animales, los árboles. Pero los que después de la venida de Jesús dejamos, ya no estamos bajo la ley, sino a partir de la muerte de Jesús estamos bajo la gracia. Hacemos decisión de fe. Al hacer la decisión de fe es un compromiso de recibirle de nuestro corazón. Entonces somos sus hijos. Entonces miremos si realmente estamos cumpliendo, ¿verdad? Y que no digamos acá como Saúl, he cumplido y cumplió a medias. Entonces, miramos el verso 14. Samuel dijo, ajá, ¿y qué escucho por ahí? Las ovejas, las vacas, había, ¿verdad? Para aclararle o hacerlo caer en su razonamiento de su mentira. Porque siempre encontramos una razón, una disculpa. Y viene a decir en el verso 15, Saúl respondió, de Amalek las han traído. Cuando escuchó esos animales, dijo, los de Amalek las han traído, ¿verdad? Y luego se escuda, porque el pueblo, él no era el rey, él no era el jefe, el líder, la orden era para él tiene que hacerla cumplir. El pueblo perdonó lo mejor, ¿verdad? ¿Para qué? Para sacrificarla. Y ahí que dice, a Jehová, tu Dios. Algo interesante, porque Saúl se expresa de esa manera. Si él estuviese cumpliendo y si la cosa hubiera sido bien, hubiera hecho no para hacer holocaustos a Jehová nuestro Dios, no. Ahí estaba él de todas maneras con esa falsa apariencia. No, el pueblo y para hacer holocaustos a Jehová tu Dios. Entonces entra en ambivalencias y en situaciones que de pronto ya su corazón le decía que las cosas no andaban bien. De hecho sabemos que pues Saúl fue escogido rey por su físico. Entonces en el verso 17 ya viene una pregunta interesante, ¿verdad? ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? O sea, les recuerda, ¿qué pasó? Si tú eres la máxima autoridad, ¿por qué permites que pasen cosas como estas? El líder enseña con el ejemplo y el líder es el guía que lleva siempre el derrotero, ¿verdad? Es la responsabilidad del líder en ese momento. Y entonces Samuel le recrimina, no se supone que eres el rey, se supone que estás ahí. Bueno, entonces, en el verso 19, otra pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Escuchó más al pueblo que a Jehová. Y vuelve Saúl en el verso 20 y responde a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los Amalek. Acabó de completar su razón, su error, porque asegura que sí, obedeció y ahora le dice que trajo al rey vivo y esa no era la orden que había recibido. Entonces siempre creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero a la conveniencia nuestra, a lo que nos parece, como siempre hemos dicho.
pero miremos realmente a la luz de las Escrituras si estamos obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y en el verso 21 se escuda otra vez. Él dice, mas el pueblo tomó el botín. El pueblo. ¿Y cómo es posible que no le haya hecho caso al Señor sino al pueblo, verdad? ¿Y qué le dice al final del verso 22? Dice las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces el Señor en ese momento quería la obediencia, pero en ese momento no, para nosotros hoy también el Señor quiere obediencia y siempre estaremos pensando en eso, porque la raíz de la desobediencia es lo que nos tiene en pecado. Acordémonos de nuestros padres Adán y Eva. Desobediencia, básicamente eso, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda hoy que aceptemos al Señor Jesús, que fue sacrificado por causa de mi pecado, ¿verdad? Entonces el obedecer es mejor que cualquier cosa, dice el Señor. Y hoy en día hay ese acercamiento informal. Hay mucha gente que dicen, no, yo soy cristiano, pero muchos uno los mira y no son cristianos, sino son cristinos de fachada. Por alguna razón quieren aparentar, pero en su corazón realmente no está con el Señor, no hay la obediencia como Él quiere, ¿verdad? Entonces, muchos hoy dicen, hablan del Señor como si fuera un amigo, ¿verdad? O sea, y si yo dijera, soy amigo del presidente, ¿verdad? Bajar un cargo de esos a mi altura, y yo quién soy, yo no tengo ningún conocimiento, yo no estoy a la responsabilidad de mucha gente, o sea, no. Pero el día que el presidente diga, Jorge es mi amigo, me está subiendo, ¿es por qué? Porque por alguna razón, así pasa con el Señor Jesús. No pretendamos decir que Jesús es mi amigo cuando realmente no es así. Pero el día que el Señor, Jorge, ven al seno de tu Señor, por algo. Entonces, tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, si realmente estamos cumpliendo con el Señor como debe ser, ¿verdad? Había visto aquí un versículo, Juan 15, 14, lo voy a leer un momentico. Juan 15, 14, dice así la palabra del Señor. Dice Jesús, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así es sencillo. Cumplamos, seamos obedientes y ganamos, nada perdemos. Tenemos mucho que ganar. Bueno, entonces, en el verso 24, todo un rey dice, temía al pueblo. Qué lamentable. Al final del verso 24, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Ahora dice, ahora sí, perdona ahora pues mi pecado. Señalando, ¿verdad? El pueblo. Pero él ahí entiende y hace una remisión de su pecado. Entonces, Saúl tenía su motivación ya muy baja, ya realmente estaba fuera de foco. Y al final del verso 29 dice el Señor, dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El Señor cumple su palabra, es muy justo y Él no se arrepiente o para bien o para mal, porque Él es justo, es muy recto el Señor. No tenemos, o sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al Señor cuando Él nos ha creado, nos dio la vida y nos ha dado la salvación por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, vemos en el verso 30 del arrepentimiento de Saúl, ya después de tanto conversar con Samuel y todas las cosas, de al final, ya pues, ¿qué más da? 30. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo de Israel. O sea, pecó, pero quería mantener eso en secreto. Vamos, ora conmigo, ayúdame, qué pena, o sea, miles de cosas, ¿verdad? Trágame tierra, decimos a veces nosotros. Y el Señor no quiere esos tapaditos, no, el Señor no, pero hay una demostración acá muy, muy similar, ¿verdad? Dice que cuando Samuel se iba, Saúl lo cogió de su túnica y esta se rompió, se rasgó. Y le dijo a Samuel, así ha rasgado el Señor ya
el poder que tú tenías, ya no va más. Ha rasgado hoy, el 28, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Listo, ya le dijeron, tienes un reemplazo. Como cuando uno está en una empresa, alguien dice, no, tu trabajo no funciona, tu trabajo no sirve, nos está dando pérdida, no puedes estar en esta empresa, ya ahí está, entrevista o presentándose, entrégale el puesto al siguiente, ¿verdad? Qué triste cuando pasan cosas así. El reemplazo está ahí. Ya, definitivamente Saúl desechado. Y vemos cómo el Señor cumple su palabra de todas maneras, porque Él no deja las cosas a medias. La orden debía cumplirse en su totalidad. Entonces ya Samuel manda a buscar, cuando se entera que estaba vivo Agag, lo manda a buscar. Y Agag viene contento, ¿verdad? Ya pasó un tiempo, ya vio que de pronto como que el ambiente estaba bien. Y él dice, ya pasó la amargura de la muerte. No, señor. Mientras no hagamos decisión de fe, no tenemos ganada la vida eterna. Podemos leer la Biblia, podemos ir a la iglesia, pero si no hay una decisión de fe, si no se hizo ese compromiso, porque ese es el miedo que tienen muchos, de hacer ese compromiso, de entregar su vida al Señor, entonces ahí no hay tal de que vayan a pensar que no, ya pasó la amargura de la muerte, ya no. Van al infierno. Es el día, es el momento para que todos entonces hagamos esa decisión de fe, entreguemos nuestra vida al Señor. Los que ya lo hicimos, pues tenemos ese gozo, pero aquellos que no, es el momento, es el día, ¿verdad? Y bueno, ya definitivamente murió Agag porque esa era la orden del Señor. Y al final dice que en el verso 35 se fue ya Saúl, pasó todo ahí, pero hubo algo interesante. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Ya ahí fue definitivo. Ya no era rey, había otro. Pero Samuel era como ese padre amoroso, en su corazón todavía le dolía lo que pasó con Saúl. Dice que lloraba, ¿verdad? Y Samuel lloraba a Saúl. Tremendo esa amistad, ese favor, ese fervor que le tenía por ayudarlo, porque fuera lo mejor, pero no respondió. Bueno, entonces, ojalá que nosotros busquemos cada día crecer en el Señor, que seamos fieles y que obedezcamos realmente la obediencia. Y vamos, seguramente, hagámoslo, hagan la prueba y vamos a sentir el favor del Señor. Porque muchas veces lo hacemos con recelo, como por haber, y tampoco las cosas funcionan así, que realmente lo hagamos de fe y de corazón. Entonces, mis hermanos, dejamos hasta aquí y el día de mañana vamos a continuar. Mañana sigue el capítulo 16 de 1 Samuel. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos este día en tus manos, Señor, para que nos cuide y nos protejas y que prontamente se acabe esta situación a la cual estamos sujetos por causa de algo externo, pero confiamos en ti. Lo más importante es que tú nos cuidas y tú nos proteges. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues dejamos ahí. Hasta luego.